Muy bien. Entonces vamos a empezar el tema número 3, gestión financiera y legal. Y para eso, bueno, pues ya hemos revisado dos temas anteriormente, que son fundamentos del emprendimiento, donde revisamos un poco de los conceptos básicos de emprendimiento, las características de un emprendedor, la identificación de oportunidades, de generar nuevas ideas. En el tema número 2 vimos un poco sobre planificación, desarrollo de proyectos, y hablamos sobre el diseño, la formulación, había metodologías para saber cómo evaluar la factibilidad de un proyecto y los pasos de cómo se debe elaborar un plan de negocio adaptados al sector educativo también. Y el día de hoy vamos a hablar sobre gestión financiera y legal, algunos conceptos básicos importantes que se debe saber al momento de emprender, como por ejemplo qué es un ingreso, qué es un costo, qué es un gasto, qué es un punto de equilibrio, qué es inversión, ¿sí? También un poco de planificación en relación a las iniciativas educativas, creación y gestión de proyectos educativos, ¿ok? Entonces, vamos a revisar, ¿sí? Todo lo que corresponde a esto. Entonces, cuando hablamos nosotros de gestión financiera y legal, ¿sí? En relación a los proyectos educativos, se refiere a la planificación, al control, a la supervisión de los recursos de la institución, ¿sí? Para garantizar la sostenibilidad y el éxito del emprendimiento, ¿sí? Entonces, aquí aseguramos recursos humanos, materiales, calidad educativa, economía, pagos, ¿sí? Y bueno, pues también parte de la gestión legal es cumplir con todas las obligaciones financieras, es decir, tener una buena estrategia de cobranza, ¿sí? En este caso, analizar ingresos, gastos, ¿sí? Buscar una eficiencia en los gastos también, ¿ok? Entonces, es importante revisar la gestión financiera para la sostenibilidad de la educación, ¿sí? Para permitir obtener resultados exitosos, ¿sí? Para que también el colegio o la institución tenga una buena imagen en el mercado y que pueda facilitar también inversiones de otras personas en la parte, en el colegio, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos viendo la parte de poder emprender en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces, usted se pone a pensar y dice, bueno, pues, ¿qué proyecto educativo yo puedo ponerme en el sector? Usted dice, bueno, pues, obviamente relacionado a algo educativo, un colegio, una escuelita, tal vez un preuniversitario, tal vez una academia donde aprendan deportes, tal vez una academia donde aprendan un idioma diferente, ¿sí? Entonces, hay varias ramas de proyectos educativos que ustedes pueden implementar en el sector donde están y entonces conocer gestión financiera les va a ayudar mucho a que ustedes sepan cómo manejarlo, ¿sí? Cómo hacer la planificación, cómo verificar que ustedes van a tener ingresos, no van a perder, cómo saber qué personas van a trabajar con ustedes, cuántas personas necesitan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles pantalla. Ya, aquí está. De las diapositivas que ustedes también ya tienen en su plataforma, que las pueden revisar también. No puedo ver dónde está. Aquí. Y ahora sí. Si tienen alguna pregunta, alguna situación en el transcurso de la explicación, igual no se olvide de poder decírmelo para yo sustentar alguna duda que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, bueno,
Ya sabemos que gestión educativa es importante para cualquier proyecto que usted quiera realizar, ¿ok? Estas herramientas le van a ayudar a usted a tomar decisiones importantes. ¿Listo? Entonces, antes de desarrollar un proyecto educativo es esencial conocer algunos conceptos financieros eh, claves, que fue lo que les dije. Entonces, estos conceptos financieros básicos vamos a aplicarlos a educación, pero primero necesitamos saber qué significa cada uno, ¿ok? Y el primero es ingresos, ¿sí? ¿Qué es un ingreso? Si yo le pregunto a usted en este momento, ¿qué es un ingreso para usted? Creo que está en capacidad de decirme qué es un ingreso, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice qué es un ingreso o qué entiende por ingreso? No lo que está en la pantalla, no. ¿Usted qué entiende por ingreso? ¿Qué cree que sea un ingreso? ¿A qué le suena la palabra ingreso? Yo, A listen. ver, David. Vamos, David. Muy buenos días una vez más. Yo que entiendo y comprendo la palabra o la palabra ingreso es cuando uno se recibe o se recibe mensualmente un sueldo, un dinero, un salario. Eso es el ingreso o a través de una venta, un emprendimiento, que el recurso que se recibe, ese es un ingreso. Muy bien, gracias, David. Entonces, relacionado, David, como les pregunté, les hice la pregunta, relacionados a su vida, ¿no es cierto? ¿Qué es un ingreso? Él decía, bueno, pues algo que yo recibo, si yo vendí algo o algo que estoy recibiendo por mi esfuerzo físico, es decir, el trabajo al que yo pertenezco, ustedes que trabajan mensualmente deben recibir, ¿sí? Sus ingresos, ¿no es cierto? Su sueldo, el salario que ustedes reciben por lo que hacen, un ingreso, ¿no es cierto? Entrada de dinero, eso es un ingreso. Ahora, relacionado, ¿sí? Relacionado a la parte educativa, cuando hablamos de ingresos, ¿sí? Son fuentes de financiamiento que incluyen, obviamente, ingresos, entrada de dinero, ¿sí? Que incluyen matrículas, que incluyen donaciones, ¿ok? Dentro de la institución, por ejemplo, ¿sí? Las escuelas privadas dependen de las matrículas, ¿sí? Mientras que las públicas, obviamente, de subvenciones, es decir, ya de la parte pública de lo que dé el Estado a la institución, ¿sí? Entonces, el financiamiento estatal en las escuelas públicas en Ecuador es del 80%, ¿ok? Eso les da el Estado, es un ingreso. Entonces, si usted dice, bueno, pues yo quiero ponerme una academia de idiomas, ¿ya? Entonces, usted sabe que ingresos, para que usted pueda generar su negocio, ingreso primero va a ser, claro, como habíamos dicho, si usted ya tiene estudiantes matriculados, si usted ya tiene niños que están dentro de su academia, sí, el aporte mensual que cada uno de ellos elabore como matrícula en la pensión, ese va a ser el ingreso para usted. Y ese ingreso le va a ayudar a sustentar y a solventar las diferentes situaciones que van a venir posteriormente, que ya vamos a ver los siguientes conceptos. Entonces, con ese dinero yo pago a profesores, si es que tengo profesores que me ayudan en la academia, yo pago los servicios, yo pago esto, pago el otro y tengo que hacer que ese dinero me alcance para todos los gastos que yo requiero en ese proceso, ¿sí? Entonces, el concepto de ingresos comprendido, ¿ok? Luego tenemos costos, ¿sí? El costo, ¿sí? Son los gastos necesarios, ¿sí? Recuerda, el costo son los gastos necesarios para poner en marcha y mantener mi proyecto. ¿Sí? Eso es lo que necesito. Por eso ahí usted ve en las diapositivas que dice es la inversión inicial en infraestructura, en costos operativos como salarios, ¿sí? Entonces aquí viene, por ejemplo, los costos de personal de docente, ¿sí? Versus el mantenimiento de la infraestructura, porque tal vez usted dice, no, tengo que hacer una cancha, tengo que poner césped, tengo que, no sé, poner unos foquitos, entonces ahí entra esta parte de los costos, ¿ok?
Entonces, los costos de personal representan el 60% del presupuesto que usted va a tener, porque al final, ¿quiénes son los que le van a ayudar? Pues el personal a que su academia, que su escuela, que su institución genere ingresos, ¿ok? Dentro de estos costos, eh, vamos a encontrar, ahí no lo dice, pero vamos a encontrar costos que son fijos y costos que son variables también, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un costo fijo, como su nombre mismo lo dice, es un valor fijo, ¿ok? Entonces, no varían con la cantidad de estudiantes, como por ejemplo, si usted dice, yo estoy haciendo mi emprendimiento educativo relacionado a la enseñanza de un idioma en específico, el que usted quiera. Entonces dice, bueno, pues tengo 3 estudiantes el primer mes, pero para el segundo mes tuve 20 estudiantes. Un costo fijo, es decir, que no tiene nada que ver con la cantidad de estudiantes, por ejemplo, es el alquiler tal vez del aula en el que usted da clases, ¿sí? Porque usted está arrendando ese local y dice, con la persona que usted hace el contrato y le dice, bueno, pues son $500 por este salón. ¿Sí? Entonces dice, bueno, 500 mensuales. El primer mes tuvo 10 estudiantes, igual tuvo que pagar los $500 por rentar ese local. El segundo mes tuvo 25 estudiantes, pero igual va a tener que pagar $500 por arrendar ese local. Entonces es un costo fijo, un costo que no varía. ¿Sí? Otra cosa que no varía también es el sueldo del personal. Supongamos que usted está en la misma academia, ¿ya? Y usted tiene 2 profesores que le ayudan, ¿ya? Entonces, el sueldo de esos profesores, independientemente de cuántos Tiene que cortar. estudiantes tenga, sigue siendo el mismo, ¿ok? Si usted llegó a un acuerdo, yo qué sé, de 300, así hayan 50 o 10 o un estudiante, usted tiene que pagar ese valor al profesor, ¿ok? Costos fijos que no mueven, que no se ven. Pero también hay otros que son variables, es decir, que van cambiando. Es decir, por ejemplo, tal vez necesita material didáctico para los estudiantes. Entonces, tal vez en el primer mes no requería muchos o requería más, en el siguiente menos, son costos que van variando. ¿Sí? Y el tercero es inversión, ¿sí? Es el dinero que se destina a la compra de bienes duraderos, como por ejemplo la infraestructura, ¿sí? La infraestructura, ¿ok? Como por ejemplo la tecnología o como por ejemplo mobiliario que usted vaya a utilizar. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, plataformas de aprendizaje en línea, ¿ya? Esta que ustedes utilizan es una inversión que a la final, bueno, pues va a mantenerse. Entonces, son aquellos recursos que están destinados para el crecimiento. Y importante que entra dentro de la parte de inversión es que si usted tiene un buen proyecto muy ambicioso y que sea muy fructífero, usted va a tener la oportunidad de que otras personas que conozcan de su proyecto quieran invertir en su negocio y que usted pueda invertir ese dinero y ocupar ese dinero en mejorar la infraestructura, en comprar tecnología, plataformas que le ayuden a progresar en su negocio. ¿Listo? Entonces, estos conceptos básicos son importantes que usted conozca para saber, bueno, pues cómo empezar mi negocio. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para que mi negocio educativo, mi proyecto educativo funcione? ¿Sí? Y a la final genere ingresos también y más que ingresos, ayuda también a otras personas. Un concepto básico que no está aquí, sí, pero que es importante tomar en cuenta también es el punto de equilibrio, ¿sí? Cuando usted ya va en su primero, segundo o tercer mes, ya ha puesto en marcha su negocio, usted saber que hay un punto de equilibrio en donde usted no gana ni pierde, es decir, sale tablas, como dicen, ¿no es cierto? Tas con tas, ahí no gané ni perdí, pero voy ahí. Para el siguiente mes esperaré ganar o generar un poco más de ingresos, ¿sí? O tal vez dice, no, este mes me fue muy mal, no pagaron, mis estudiantes, no sé, no hicieron esto. Entonces, miren, hay una varianza. El punto de equilibrio es que, por ejemplo, en el mes pagué el arriendo, pagué servicios, pagué el internet, pagué agua, luz, teléfono.
¿sí? Hagamos de cuenta, usted, pongamos un ejemplo en su caso, ¿ya? Por ejemplo, Oliver dice, yo tengo que pagar arriendo. Todos los meses, ¿no? Dice, pago arriendo, pago agua, luz, teléfono, internet, me compré una televisión que estoy pagando a cuotas, también tengo un carrito que también me compré, entonces, y le debo también a un amiguito que le pedí plata, pongamos, ¿ya? Entonces, los ingresos de Oliver vamos a decir que son 2.000 mensuales, me invento, ¿no es cierto? Ya. Entonces, a ver, dice, bueno, pues este mes tengo que pagar el arriendo, agua, luz, teléfono, tengo que pagar la cuota del carro, tengo que pagar la televisión, tengo que pagarle a esta persona y dice, salí igualito. ¿Sí? Es decir, no perdí ni gané, mi dinero estuvo ahí, ¿ok? Pero tal vez el próximo mes, como ya acabó de pagar algo, dice, ah, me sobró esto, con esto me voy a ir a comer en un buen restaurante, me invento. Entonces, hay un punto ahí de equilibrio, ¿ok? Entonces, eso es importante tomar en cuenta cuando usted eh, quiere, ¿sí? O tiene la necesidad de generar un proyecto educativo. ¿Ok? Entonces, miren, es importante, ¿sí? Esto, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de colegios particulares, de academias particulares, se necesita, obviamente, la pensión. Es lo que ustedes están haciendo ahorita, ¿sí? Bless es un instituto particular que depende de qué, de los ingresos de ustedes, que son los estudiantes, ¿ok? No dependemos del Estado porque el Estado no nos apoya en nada porque es algo particular, un instituto particular, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, si un instituto necesita 5.000 mensuales para operar y cada estudiante paga 200, ¿sí? ¿Ok? El punto de equilibrio será cuando haya 25 estudiantes inscritos, ¿ok? Entonces ahí digo, bueno, ahí sustento, ahí solvento todo, ¿ok? Entonces miren la importancia, bueno, pues de saber esa parte del punto de equilibrio, ¿ok? Porque yo hago que los 5.000 le divido para los 200 me sale igual a 25. Punto de equilibrio. ¿Ok? Sí, si usted dice, bueno, pues hice un negocio y para mantener mi negocio a flote yo necesito mensualmente $2.000. ¿Cuánto necesito vender? ¿Cuánto necesito poner en marcha? Entonces ahí va viendo. ¿Ok? Entonces, para que su negocio sea fructífero a la final. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Preguntas esto de los conceptos que son muy importantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿Todo claro? No, listen, todo claro. Muy bien, gracias, Olga. Vamos. Entonces, ya que tenemos claro los conceptos básicos, ingreso, costo, inversión, eh, costo fijo, costo variable, entonces es importante ahí sí poner en práctica la planificación financiera. ¿Ok? Recuerden que esto va ligado a la parte educativa, que usted puede emprender en el sector educativo, porque a la final usted está estudiando para ser un docente, para ser un profesor, para ayudar a las personas del sector educativo. Entonces, usted tiene que ser muy ambicioso. Usted dice, bueno, pues recuerde que en la primera clase habíamos dicho que usted necesita centrarse en una necesidad en su entorno, en la comunidad en la que se encuentra, para que tenga este éxito su proyecto educativo. Entonces, la primera clase unos me decían, profe, es que aquí, por ejemplo, no hay academias de fútbol relacionada a la parte de deportes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí me centro en eso. ¿Qué necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis ingresos? ¿Cuántos estudiantes mínimos necesito para tener mi punto de equilibrio? ¿Ok? Entonces, ahí viene la parte de planificación, ¿ok? Y para que un proyecto educativo sea exitoso, ¿sí? Es necesario elaborar un presupuesto, ¿sí? El presupuesto le permite a usted prever ingresos y gastos para evitar déficit financieros, ¿sí? Es decir, para evitar una pérdida muy grande, ¿listo? Entonces, aquí, obviamente, un presupuesto debe ser muy flexible, ¿ok? Y debe ser un presupuesto anual, ¿sí?
que detalle cada uno de los recursos en cada área que necesita. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, usted dice, muy bien, quiero poner en práctica mi academia de fútbol, ¿no es cierto? O su academia de inglés, o su academia de refuerzo para clases de matemáticas o de lenguaje, etcétera. Muchas que usted puede poner, ¿no es cierto? Entonces, usted necesita hacer su presupuesto. Muy bien. ¿Qué necesito? Y no qué, bueno, qué, pero ¿y cuánto necesito? Si yo ya tengo un local o tengo que arrendar uno, si yo necesito profesores, si yo necesito material didáctico, y ahí viene todo lo que vimos, los costos que necesito para poner en práctica mi negocio. Entonces hago un presupuesto de todo lo que yo necesito, ¿sí? Importante en esta parte es que usted pueda buscar fuentes de financiamiento, ¿sí? Es decir, que se puedan obtener fondos de instituciones públicas o privadas, ¿sí? O cooperativas en este caso, que le ayuden a tener ese presupuesto que usted necesita para poner en marcha su emprendimiento, su proyecto educativo. ¿Listo? Porque usted dirá, yo hice ya mi proyecto y bueno, pues necesito a alguien que me ayude a invertir, ¿sí? Por ejemplo, David dice, mire, profe, voy a presentar este proyecto que quiero hacer a una persona que viene a verificar el sector, etcétera, que quiere invertir en algo. Usted le muestra su proyecto, muy ambicioso. La persona dice, ah, mira, esto está chévere, me gusta, te voy a ayudar, te voy a dar $5,000, ¿sí? Y pone en marcha tu proyecto. ¿Ok? Entonces, mire, buscar personas que quieran invertir va a ser muy importante porque son un apoyo para nosotros. ¿Ok? Flujo de caja, ¿sí? Como su nombre dice, es flujo, ¿sí? De caja significa el dinero, ¿ok? Entonces, hacer el seguimiento de entradas y salidas de efectivo, es decir, de dinero. Si yo puse dinero, si me entró algo de dinero, entonces es importante proyectar el flujo corto y largo plazo para poder garantizar la liquidez de mi proyecto, ¿ok? Aquí es fundamental, obviamente, revisar periódicamente los gastos para evitar desperdicios de dinero y de esta forma mejorar la rentabilidad también. ¿Ok? Y también es importante al final, bueno, pues los estados financieros, ¿ok? Que se pueda evaluar, ¿sí? Cómo va como ahí dice, mi salud financiera, es decir, mi dinero, ¿sí? Que me ayuden a interpretar. Entonces, en esta parte es bueno que usted se asesore de una persona que conozca de estados financieros, estados iniciales, de resultados, balances, que le digan, mire, usted está ganando tanto. Esta es su ganancia neta. Ah, yo me puse en la academia y al mes yo, mi ganancia neta, después de pagar arriendo, pagar a profesores, comprar material, comprar insumos, etcétera, estoy ganando, me invento, $1,000, ¿ya? Obviamente, miren, tomando en cuenta la parte del flujo de caja, ¿ok? Que esté bien, ¿ok? Que usted pueda analizar, que usted pueda registrar hacer registros contables para evaluar si está ganando o está perdiendo, ¿sí? Entonces, algo que les va a ayudar mucho a esto son las hojas de cálculo de Excel, tal vez algún software y claro, una persona que conozca mucho de esta parte financiera para que le ayude a ver si usted gana o pierde, ¿ok? Dicen, Dígame, uy, dígame. este, quería preguntarle, o sea, estado financiero quiere decir los resultados que se espera al mes dentro de nuestro proyecto que se ha obtenido. Ujú. Los estados financieros, cuando hablamos de estados financieros, son un grupo de documentos en donde se encuentra el estado inicial de su negocio, donde se encuentra el estado de resultados, los balances, ¿sí? En donde ya le presentan, donde le dicen, mire, el estado de resultados le arroja el resultado que usted está ganando de su proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, el estado financiero le dice, mire, ahí está puestos. A ver, vamos a centrarnos un poquito más en esa parte.
En la parte de los estados financieros hay grupos de activos, pasivos y patrimonios, ¿ok? Entonces, ahí usted se le va detallando, ¿sí? Por ejemplo, dice en cuánto usted al mes, ¿no? Bueno, hay algunos que hacen mensuales, otros que hacen semestrales y otros que hacen anuales. Por lo general, ya el resultado final sale al año para ver cuándo usted hizo, pero usted puede pedir esos estados en el momento que usted requiera. ¿Quién le hace esta parte si ya vamos a la parte legal, por así decirlo? Si usted dice, no, quiero hacer las cosas bien, usted contrata un contador, ¿sí? Que es la persona que le va a ayudar a generar todos estos estados financieros que le van a permitir verificar a usted cuánto está ganando en su negocio o a su vez cuánto está perdiendo y poder revisar también el flujo de caja. Te va a decir, por ejemplo, mira, Oliver, tú estás gastando mucho en, yo qué sé, en internet, me invento, ¿ya? O tú estás pagando mucho de alquiler, o tú estás gastando mucho dinero en materiales didácticos. Entonces, esa visión, ese resultado, esa conclusión, te va a permitir a ti tomar decisiones, ¿sí? Y el contador te va a dar recomendaciones, también te va a decir, mira, te recomiendo que trates de gastar menos en materiales didácticos para que puedas tener un poco más de ingresos o puedas tener un orden específico para que los números cambien. En contabilidad se conocen números rojos. Números rojos es cuando tú estás perdiendo, inviertes más, gastas más y no estás recibiendo una ganancia por tu negocio. ¿Sí? Y números negros, cuando tú estás bien, tú dices, ah, mira, el contador te dice, mira, hemos pagado insumos, hemos arreglado la infraestructura, tenemos materiales de trabajo, pagamos todos los gastos, pagamos sueldos y mira, esta es tu ganancia. Cada mes has estado ganando este porcentaje, o sea, tienes una ganancia. Entonces, esos estados te permiten a ti ver esa parte, saber si tú estás ganando, si tú estás perdiendo y en qué tienes que mejorar y tomar decisiones para que tu negocio siga creciendo. ¿Ok? Eso les ayuda mucho un contador. Un contador en la parte financiera les ayuda mucho a obtener esos estados financieros. Eso lo tienen la mayoría, todas las empresas, para la final tomar decisiones, ¿sí? Saber qué es lo que tienen que hacer para mejorar, para ir creciendo, ¿sí? O si a su vez necesitan más dinero para invertir, entonces eso también te ayuda. ¿Listo? Ok, listo. Entendido. Chévere. Muy bien. Entonces, aquí justamente vemos los aspectos legales que vemos, el Loli siempre se adelanta a las preguntas, a la parte legal de la creación de los proyectos educativos, ¿sí? Entonces, si usted dice, bueno, pues ya tiene que ser mi empresa, tiene que estar constituida legalmente, entonces miren, aquí está la parte, el paso número 1, constitución legal, en donde selecciona la forma jurídica y adecuada, ¿sí? Es decir, una asociación, una fundación o una empresa. ¿Ok? Entonces ahí viene la parte importante en donde usted, ¿sí? Eh, hay, bueno, donde usted prácticamente ya elige, ¿no es cierto? A ver, yo quiero ser una empresa, porque obviamente usted va a ganar. Las fundaciones, usted creo que ha escuchado mucho sobre fundaciones, ¿no es cierto? ¿Qué es una fundación? ¿Quién me dice qué es una fundación? Porque, claro, todo esto va ligado a que al momento de crear un proyecto educativo se deben considerar varios aspectos legales y el primero es la constitución legal, es decir, la normativa. Aquí en nuestro país, los proyectos educativos deben cumplir también regulaciones del Ministerio de Educación y obtener permisos necesarios, etcétera. Si son institutos, este va ligado a la CENESID y muchas situaciones, ¿ok? Pero, a ver, si usted dice si quiere poner por ejemplo, si usted abre una academia escolar para refuerzos educativos, ya usted quiere reforzar materias de matemáticas, física y química, que vamos a poner que son las más difíciles, ¿ya? Esta debe estar registrada legalmente y cumplir las normativas de seguridad y calidad educativa que así lo disponen. Si usted quiere hacer
todo ya registrado, que esté, etcétera, ¿sí? Entonces, usted debe, ¿sí? Definir bien. Usted es una empresa, usted es una fundación, porque tomemos en cuenta una cosa. Las fundaciones, ¿sí? Son de carácter social, es decir, que son ayuda para las personas, ¿sí? Es decir, que si usted se crea por parte de fundación, usted no quiere decir que le va a cobrar una matrícula, porque no, es una fundación, es una ayuda. Hay muchas fundaciones aquí que ayudan en esa parte donde van, que requieren asesoría, yo que sé, en matemáticas y no les cobran nada, ¿sí? Eso es una fundación, ayuda de carácter social a las personas, pero si usted se considera una empresa, entonces es porque sí va a generar ingresos. Entonces, tiene que buscar permisos y ya se registra legalmente. ¿Ok? Y en la final, bueno, pues la parte de los contratos. Y otra cosa más, intervienen las obligaciones tributarias también, dependiendo obviamente de su proyecto, ¿sí? Es posible que usted deba pagar impuestos o declaraciones fiscales, etcétera, ¿ok? Entonces es importante. ¿Quién le ayuda en toda esta parte también? La persona que hace su contabilidad es quien le direcciona, es quien le dice, bueno, mire, usted tiene que hacer así, tiene que hacer esto, esto y esto para que esté su negocio registrado legalmente, ¿ok? Entonces, esta es una parte, toda esta parte y es la parte legal que requiere su negocio. Aparte de eso, ¿sí? Todo negocio, todo proyecto educativo tiene que ver con la responsabilidad social, ¿sí? Entonces, va mucho más allá de la rentabilidad, es decir, de la ganancia que ustedes para tener por su proyecto, ¿ok? Entonces, es importante que usted tenga ética profesional, que ya lo hemos visto, que su negocio tenga inclusión, que ya lo hemos visto, y que tenga sostenibilidad, ¿ok? Que usted promueva la inclusión, que usted ayude a prevenir el acoso escolar, que usted pueda generar conductas, códigos de conductas, ¿sí? Tanto para docentes, estudiantes y personas que trabajen con usted. Y que usted gestione los recursos, que sea todo amigable al medio ambiente y que usted no vaya en contra de eso, ¿ok? Y bueno, pues tenemos casos de estudios, proyectos exitosos, lecciones aprendidas y simulaciones prácticas, ¿ok? Que les ayudan mucho a generar sus proyectos educativos, a que tengan liquidez, a que aprendan de los errores, a que tengan una planificación y control financiero también, herramientas que les permiten tomar en consideración estos aspectos, ¿ok? Entonces, a la final, ¿sí? El gestionar, el poder planificar, ¿ok? El poder poner, saber qué es lo que quiero, ¿sí? Nos ayuda mucho para que usted pueda ya más adelante, bueno, pues contribuir a una calidad importante en la parte educativa, ¿sí? A que pueda usted ayudar a las personas, a que pueda usted verificar qué necesidad hay en su negocio, perdón, en su entorno, para que usted pueda poner en marcha un negocio. Recuerde, un negocio tiene éxito cuando usted se centra en una necesidad que hay en su entorno, ahí es cuando le va a ir bien, ¿sí? Porque usted está más cerca de la necesidad y esas personas no tienen que irse más afuera para solventar esa necesidad, ¿ok? Es como el ejemplo fácil, ¿sí? Del ejemplo del emprendimiento de una panadería. Dice que hay una panadería, pero tiene que caminar 10 cuadras. Entonces, una persona viendo esa necesidad dice, no, pues me voy a poner una panadería que estoy aquí cerca y más personas van a venir a comprar el pan y ya no tienen que caminar 10 cuadras para comprar ese pan. Entonces, miren, cubro una necesidad, ¿ok? Importante saber gestionar la parte financiera. Claro que sí, para que usted sepa qué es lo que tiene, cuánto debe invertir, cuánto va a ganar, cuánto debe poner, cuánto se debe proyectar y de esta forma hacer que su negocio sea fructífero. Obviamente, su proyecto educativo. Ahora, si usted dice, yo no quiero un proyecto educativo, quiero otra cosa, los mismos lineamientos son los que debe seguir. ¿Ok? Preguntas.
Preguntas, preguntas, preguntas. Les animo a que No, vean. dicen, l- he entendido Les todo animo. súper bien, dicen. Les animo a que vean los dos videos que se encuentran en su plataforma. El segundo les va a ayudar a responder la pregunta que necesitan del foro, en donde les enseñan de forma gráfica y de igual un poco más rápido lo que significa gestión financiera. Entonces ahí la pregunta les dice, déjenme revisar en su plataforma, la pregunta les dice, porque hay una pregunta para que ustedes analicen cómo pueden aplicar estos conceptos en un proyecto educativo de su comunidad. Entonces, primero que tienen que centrarse, bueno, ¿qué proyecto educativo quiero hacer en mi comunidad? ¿Sí? ¿Qué proyecto educativo quiero hacer en mi comunidad? Cuando usted tenga claro el proyecto educativo que usted quiera hacer en su comunidad, entonces ahí, ¿cómo aplico los conceptos? ¿Cuáles conceptos? Los que vimos. Em, Costos, ingresos, inversiones. Muy bien. ¿Cómo aplico? ¿Cómo hago para que mi negocio, para que mi idea de proyecto educativo surja? ¿No es cierto? Entonces, ahí vamos haciendo el ejemplo básico, ¿no es cierto? A ver si yo quiero una academia, ponerme una academia de inglés. Digo, muy bien, qué ingresos espero tener? ¿Sí? Es decir, yo espero ganar tanto, cuántos estudiantes necesito.